Good morning, everybody. Buenos días para todos. Soy la profesora Olga Hidalgo y voy a compartir con ustedes la voz pasiva, la definición, la estructura y ejemplos sencillos. ¿Qué es la voz pasiva en inglés? Se centra en la atención en el receptor de la acción, que en este caso es el sujeto gramatical en pasiva, y no en quien la realiza. Su uso frecuente es cuando el agente desconocido es irrelevante o se quiere enfatizar en el resultado. Por ejemplo, The house was bought by neighbors. La casa fue comprada por los vecinos. Diferencia entre voz activa y voz pasiva. La voz activa, el sujeto siempre realiza la acción. Ejemplo, John wrote the letter. John escribió la carta. Mientras que en la voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Ejemplo, the letter was written by John. La carta fue escrita por John. La estructura básica de la voz pasiva tenemos que en primer lugar tenemos el sujeto, el verbo to be conjugado, el participio pasado, el verbo en participio pasado, la partícula by y el objeto directo. Ejemplo, the book was written by Jen. El libro fue escrito por Jen. En este caso, the book es el sujeto, was es el verbo to be en tiempo pasado, writing el verbo en participio pasado, by la partícula y Jen el objeto directo. Elementos clave para formar la voz pasiva. En primer lugar, identificamos el objeto directo. Se convierte el objeto directo de la activa en sujeto de la voz pasiva. Usamos el participio pasado. En este caso, debemos tener claro que los verbos regulares terminan en ed y los irregulares cambian su estructura por completo. Conjugamos al verbo to be, es decir, usamos la forma del verbo to be que corresponde en el tiempo de la oración activa. Agregamos el agente by. que en algunos casos podría ser opcional. Aquí tenemos unos ejemplos que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, es importante mencionar que las oraciones están en presente, ¿sí? Entonces, en voz activa se encuentran en presente y en voz pasiva hacemos los cambios respectivos. La primera oración dice, She writes a letter. Ella escribió una carta. Eso sucede en la voz activa. Identificamos el sujeto, she, el verbo, writes, el complemento, a letter, o en este caso el objeto directo, sobre quién se realiza la acción, es decir, una carta. Repito de nuevo, el sujeto, she, el verbo, writes, a letter es sobre quién se realiza la acción. Ejemplo, una carta. Eso sucede en la voz activa. En la voz pasiva decimos a letter is el verbo to be en presente, written, que es el verbo en pasado participio, el verbo escribir, by her, por ella. Una carta fue escrita por ella. La segunda oración, identificamos el sujeto, they, el verbo make, el objeto directo, cards. En este caso, they mark cards. Entonces, vamos a la voz pasiva. Cars, que es el objeto directo en la voz activa, se convierte en el sujeto en la voz pasiva. Cars are, el verbo to be en pasado, seguido del verbo participio, made en pasado participio, by them. La tercera oración, el sujeto, he, el verbo en presente, cleans, el complemento o el objeto directo de window, he cleans the window. Él limpia la ventana. The window en voz pasiva. The window is cleaned by her. The window is cleaned by him. ¿Ok? En la voz activa tengo el sujeto we, perdón, tengo el sujeto we, el verbo read, books, el objeto directo,
El objeto directo se convierte en sujeto de la voz pasiva. Books, el verbo are en presente, read, el verbo, by, as. The chef cooks the dinner. El chef cocina la cena. En la voz pasiva decimos the dinner is cooked by the chef. La cena es cocinada por el chef. I opened the door. The door is opened by me. En este caso, el sujeto I, el verbo open, el objeto directo, the door. En voz pasiva, the door, el sujeto, el verbo to be en presente, is, el verbo en pasado participio, cooked by me. En la séptima oración tenemos the student, sujeto, answer, verbo, the question. En la voz pasiva tenemos the question are answered by the student. En la octava tenemos the company sells phone. La compañía vende teléfonos. Phones are sold by the company. Los teléfonos son vendidos por la compañía. En la octava tenemos que el sujeto de company, el verbo sells, el objeto directo phone. En la voz pasiva, phone sería el sujeto, el verbo are acompañado del verbo en participio pasado, sold by the company. My mother waters the plants. My mother, sujeto, waters, verbo, the plants, objeto directo. El objeto directo de la voz activa se convierte en el sujeto de la voz pasiva. The plants are watered by my mother. En la número 10 tenemos the postman delivers mail. Mail is delivered by the postman. ¿Ok? Entonces, sujeto, the postman delivers, verbo, mail, objeto directo. Mail is delivered by the postman. Entonces, fue un placer haber compartido con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Thanks everybody for to English class. God bless you. Bendiciones a todos. Happy day. Un feliz día.